Muy buenas a todos. Se escuchan muchas nomenclaturas respecto a CEO, director ejecutivo, director general, pero lo más importante es saber cómo deficientes son esas personas, cómo deficientes son esos empresarios, esos emprendedores, esos directivos, y eso es determinante para saber hasta qué punto están realizando bien su trabajo. Eso es una de mis funciones cuando trabajo con empresas. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son esos puntos débiles que hay que tocar para saber en qué posición están y si realmente son tan buenos y se pueden conjugar con esos nombres tan bonitos. Mi nombre es Imanol Moya, soy empresario e inversor y vamos a ello. Bueno, lo primero que se tiene que saber es si esos directivos están realizando un análisis y un diagnóstico de la empresa. Eso es fundamental. Y para saber de qué forma lo están realizando, si lo están realizando de una forma efectiva, solamente hay 4 puntos. No hay que complicar muchísimo. Luego se complica mucho, pero no vamos a entrar en eso, que no quiero que os dormáis. Entonces, esos 4 puntos, saber si para realizar un buen análisis y un diagnóstico empresarial sería el apartado 1, ese análisis y la obtención rigurosa de los datos más relevantes. Si realizan eso. El apartado 2 serían si realizan todo ese apartado, pero en el tiempo correcto, en el momento correcto. El apartado 3 sería si hacen eso de una forma correcta, si esos datos son los correctos obtenidos y no se están manipulando o simplemente se están tomando a la ligera según qué datos. Y el apartado 4 serán todas esas decisiones que vas a tomar para intentar solucionar lo que ha salido del diagnóstico y del análisis. Si han salido X problemas, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Si un directivo, un empresario, no está haciendo este análisis de su empresa, es ineficiente, totalmente. Y si tú eres así, no te sientas juzgado, no te sientas mal. Al contrario, crea esto como una autocrítica para mejorar. Tienes que saber que tienes que determinar esos 4 apartados y tiene que ser de forma continua. No se hace una vez al año y ya está. No, debe de haber un riguroso control porque hay muchas oscilaciones y muchos cambios en la empresa. Bien, y si tú no sabes cómo realizar este diagnóstico, te voy a dar un par de pautas para que sepas sobre todo los datos, la obtención de datos, que es lo más importante. Sacar los datos rigurosos, los datos relevantes, no toda la masa, sino esos datos que sí que te van a dar información. Y hay 5 pilares en los cuales te tienes que apoyar. El apartado 1 sería el apartado organizacional. Ahí entra todo el conjunto de cómo está organizada jurídicamente tu empresa, cuáles son los objetivos, cuáles son las planificaciones, etcétera. Ese es el apartado organizacional. Luego está el apartado económico-financiero. Ahí está saber cuál es la situación financiera, cuáles son los costes de productividad, cuáles son los presupuestos a corto y medio plazo, cuáles son los objetivos también económicos y de facturación. Luego está el apartado de marketing y comercio. Ahí tienes que saber un poco el apartado de las ventas, saber cómo está el mercado, conocer al cliente, también tener conocimiento de hacia dónde va ese mercado, también la publicidad, la distribución, los servicios postventa, tu producto o tu servicio. Luego está el apartado industrial, que esto es la elaboración de tu producto o servicio, la calidad, también la cantidad de inversión que puedes realizar en mejorar ese producto o ese servicio. Y luego está algo muy importante, que es el factor humano, que es todo el equipo que desarrolla esa actividad, saber cuál es la motivación, saber las planificaciones de ese grupo de trabajadores, saber el absentismo, también muy importante. Esos son uno de los puntos principales que tienes que analizar, que tienes que detectar, y en cada empresa es un poco un pequeño ecosistema que tienes que saber conocer. No hay un estándar que esté realizado, por eso se trabaja con un análisis totalmente individual. Y si en el supuesto de que tú seas una empresa que obtienes grandes beneficios y dices, yo ya lo estoy haciendo bien, que sepas que el apartado de que tengas unos altos beneficios
y unas grandes ganancias, no quiere decir que estés realizando de forma correcta tu labor como director. Si no estás realizando esto, no tendrás control. Y tienes que tener en cuenta que no se puede mejorar, no se puede tener un crecimiento controlado si no se miden las cosas. Es imposible. Ese crecimiento simplemente será un crecimiento de mercado. Estará creciendo, igual estás haciendo una gran actividad, pero ese crecimiento no lo estás controlando tú y no estás controlando la dirección de ese crecimiento. También tienes que tener un poco en conocimiento que si tú no tienes una buena gestión en ese apartado, ese crecimiento no lo estás sabiendo redirigir. Entonces, no tienes la capacidad de saber qué es lo que vas a realizar con ese crecimiento. Si tú estás ganando muchísimo al mes o muchísimo al año y no estás haciendo absolutamente nada, realmente solamente estás obteniendo beneficio, pero tu empresa no está creciendo porque no sabes hacia dónde redirigirla. Por eso es muy importante el apartado de crecimiento, el apartado de planificación, porque si tienes la inmensa suerte de tener una empresa muy rentable, tienes la obligación de saber qué hacer con esa rentabilidad para hacer crecer más tu empresa y, aparte de crecer el apartado de la rentabilidad, hacer crecer la empresa. Y cuando tengas esas dos masas, entonces sí que puedes decir que tienes un éxito más o menos absoluto y controlado, pero siempre desde la planificación. Así que nada, espero que estos consejos te hayan servido. Volveremos a hablar de estos temas porque a mí me encantan y es lo que más me gusta hablar. Y nada, espero que te haya servido. Un saludo.